Jóvenes, nuevamente vamos a continuar con la clase de resistencia de materiales. Hoy en esta clase vamos a resolver un problema. Habíamos iniciado el capítulo número 2 que habla de deformaciones. Entonces, hoy vamos a resolver un ejemplo acerca de las deformaciones. Estamos hablando del ejemplo número 3. Que van a ver ustedes aquí cómo se resuelve. Este problema ustedes tienen el enunciado y consiste en lo siguiente. Ejemplo 3, deformaciones. Dice, se tiene una barra rígida sostenida por dos cables, uno de acero y uno de aluminio. La barra se encuentra en posición horizontal antes de aplicar la carga que ustedes ven en rojo de 50 kilonewtons. Cuando se aplica la carga de 50 kilonewtons hacia abajo, el sistema tiene que responder por el principio de acción-reacción. Para ello se dan las dimensiones en donde está colocada la carga respecto de los cables. Además de eso, se dan las características del acero, longitud, módulo de elasticidad y sección, como lo pueden ver ustedes en su documento. Y para el aluminio exactamente igual. Van a tener ustedes el módulo de elasticidad, la sección transversal del cable y la longitud del cable. Como podemos ver, el cable de aluminio es mucho más largo que el cable de acero. Tienen una diferencia ambos. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es reflexionar. Antes de plantear la solución, tenemos que reflexionar lo siguiente. La barra horizontal se mantiene aquí mientras no haya carga. En el momento que hay carga, la barra tiene tres alternativas de movimiento. Una es que se mueva completamente de esta forma y quede horizontal como estaba al inicio. La otra es que baje horizontal una parte y que luego se la dé por el lado del cable de aluminio. Y la alternativa número 3 es que nuevamente baje horizontal, pero se la dé del lado del cable de acero. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿de quién depende el movimiento de la barra? Depende directamente de las deformaciones, y por eso estamos en el tema de deformaciones. Va a depender de las deformaciones de cada cable. Si el cable de acero se deforma más, la barra se ladea por ese lado. Si el aluminio se deforma más, se va a ladear por el lado del aluminio. Pero nosotros vamos a comenzar, como siempre, nuestra solución en el primer paso, que es el que yo siempre les he insistido. Entonces, entremos a la solución. Dice, solución, paso número 1. Y en esto he insistido cuando hemos estado hablando de teoría o hemos resuelto los dos problemas anteriores. Tenemos el diagrama de cuerpo libre, es decir, hacemos un DCL y le aplicamos equilibrio. Entonces, vemos acá. Aquí, con esta línea negra, simbolicé, como es un diagrama de cuerpo libre, simbolicé la barra horizontal. Con las fuercecitas en azul hacia arriba, estoy prácticamente representando las fuerzas que ejercen los dos cables sobre la barra horizontal. Y además de eso, apliqué la carga P de 50 kilonewtons vertical hacia abajo en el punto donde se indica que debe estar colocada. Entonces, finalmente puedo decir que un diagrama de cuerpo libre, ¿para qué me sirve? Me sirve para poder visualizar todas las cargas que están aplicadas en un sistema o en un problema. Entonces tengo la carga en el acero, la carga en el aluminio. ¿Por qué utilicé P? Utilicé P porque son cargas axiales. Si nosotros pudiéramos ver el cable aumentado, los cables normalmente son cilíndricos. Y entonces la fuerza del cable prácticamente está actuando de esta manera. Y esa es una fuerza axial
actuando a lo largo del eje longitudinal del cable, obviamente en su centroide, y además de eso, en los cables normalmente tenemos fuerzas de tensión. Los cables no pueden trabajar a compresión, los cables siempre tienen que trabajar a tensión, no pueden trabajar a compresión. Eso lo tenemos que tener muy claro. Voy a borrar este dibujo que nos sirvió para esquematizar esa explicación. Entonces, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, ahora vamos a aplicar equilibrio. ¿Qué es hacer equilibrio en un sistema? Es aplicar las tres ecuaciones básicas de estática. En este caso van a ser dos nada más. Una en el sentido vertical porque tenemos fuerzas verticales y una de momentos para poder tener las dos ecuaciones que nos resuelvan las reacciones o las cargas en los cables. Aquí no podemos aplicar la tercera ecuación que sería sumatoria de fuerzas en X porque no tenemos fuerzas en el sentido o en el eje X, solo tenemos en el eje Y. Bien, entonces aplicamos, aquí escribí ecuación número 1, sumatoria de momentos en un punto que a mí me convenga. Me conviene hacer la sumatoria de momentos en el punto C. Y digo positivo todo lo que esté girando en contra de las agujas del reloj. Entonces escribo lo siguiente. La fuerza, si hago sumatoria de momentos en el punto C, que es el punto que está acá, para la fuerza en el acero sería, la fuerza es PA, la distancia de aquí a este punto es 2, y al aplicar el momento de esa fuerza, me da en sentido contrario al que yo dije positivo, y por eso el momento es negativo. Luego la fuerza de aluminio sería momento positivo porque fuerza por distancia gira en este sentido. Ahora sí es positivo. La fuerza es la carga del aluminio y la distancia sería 3 para la carga del aluminio. Finalmente entonces obtenemos que la carga del acero es 1,5 la carga del aluminio. Veamos entonces ahora, ya apliqué la ecuación número 1, sumatoria de momentos. Ahora puedo hacer una ecuación número 2 diciendo positivo todo lo que va hacia arriba y hago una sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0 o sumatoria de fuerzas verticales, como ustedes deseen. Entonces aquí me queda que la carga en el acero más la carga del aluminio es igual a 50, que es la carga aplicada en rojo, una carga externa. Ahora dice, si combinamos la ecuación número 1 con la ecuación número 2, se obtiene que la carga del acero es de 30 kilonewtons y la carga del aluminio será de 20 kilonewtons. Así tenemos resuelto el paso número 1, que sería equilibrio, en donde prácticamente lo que hicimos, y se los he estado repitiendo e insistiendo, es que lo primero es aplicar equilibrio, diagrama de cuerpo libre. ¿Con qué fin o con qué objetivo? Con el objetivo de encontrar las reacciones. Aquí las reacciones son precisamente las fuerzas que están reaccionando en el acero y en el aluminio al aplicarle a la barra horizontal una carga externa de 50 kN. Ese es el principio de acción-reacción. Ahora bien, hasta ahí lo que hemos resuelto prácticamente es del curso de mecánica 1, en donde encontrábamos reacciones a través de equilibrio. Ahora bien, vamos a encontrar en este momento qué deformaciones se producen en el acero y en el aluminio. Y ahí es donde entramos con las herramientas de resistencia de materiales. Entonces, paso número 2, deformaciones. Aquí en negro les escribí lo que es una deformación según la fórmula que nosotros ya tenemos según la teoría y el documento. La deformación se calcula como P por L dividido a E. Entonces, si queremos encontrar, ejemplo, la deformación en el acero, debería de ser igual. Veamos. ¿Cuánto vale la fuerza en el acero? Tiene un valor de 30 kilonewtons. Entonces tomé el 30 y lo multipliqué por 10 a la 3 para convertirlo en newtons y no tenerlo en kilonewtons. Entonces me queda por 10 a la 3. Quiere decir que este 10 a la 3 es solamente un valor de conversión.
Multiplicado todo esto por la longitud del cable de acero. Según los datos que se dieron, dice que el cable de acero debe de tener 3 metros de longitud. Luego vamos hacia abajo, tenemos la sección transversal del cable de acero, que son 300 milímetros cuadrados. Pero como arriba esto lo tenemos en metros, esto lo tenemos que convertir a metros cuadrados. Entonces, según las notaciones importantes que les di en el primer problema, y ustedes pueden revisar, les dije que cada vez que tengan milímetros cuadrados, que solo multipliquen por 10 a la menos 6, y eso prácticamente se los convierte a metros cuadrados. Luego, por el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad en este caso para el acero es 200 megapascales. Según las notaciones importantes o conversiones en el primer problema, les dije que cuando tengan megapascales solo multipliquen por 10 a la 9 y eso se los convierte a newton por metro cuadrado, porque aquí tengo newtons y aquí tengo metros. Ahora hago toda la operación y eso me da 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Esa es la deformación del acero. Luego, en cuanto a la deformación del aluminio, la carga tiene un valor en el aluminio de 20 kilonewtons. Hago la misma operación que en la anterior, multiplico por 10 a la 3 para convertir los 20 kilonewtons en newtons, por la longitud del cable de aluminio. Según el enunciado del problema, el cable de aluminio tiene 4 metros de longitud, dividido la sección o área del cable de aluminio, que son 500 milímetros cuadrados, por 10 a la menos 6 para convertirlo a metros cuadrados, por el módulo de elasticidad del aluminio, que es 70 megapascales. Esos 70 megapascales lo multiplico por 10 a la 9 para convertir newton por metro cuadrado. Entonces, si hago toda la operación, obtengo 2.29 por 10 a la menos 3 metros. Si se dan cuenta, las deformaciones son muy chiquititas, que era lo que les decía yo cuando expliqué la parte teórica de deformaciones y hablamos de la deformación unitaria. Bien, aquí podemos sacar una conclusión con los valores que tenemos. ¿Quién se deformó más? Se deformó más el aluminio y el acero se deformó menos. Entonces ahora en el paso número 3 les hice una gráfica con el desplazamiento de la barra. La barra estaba en forma horizontal antes de aplicar la carga P. Si tenemos aquí de este lado deformación de acero y aquí tenemos de este lado deformación del aluminio que es mayor que esta, entonces la barra bajó inicialmente en forma horizontal y como se deformó más el cable de aluminio, entonces la barra se la dio por el lado del aluminio. Si nos podemos dar cuenta, ahí es donde vemos cómo es que funcionan las deformaciones en cada uno de los sistemas y en cada uno de los elementos de un sistema. Entonces aquí las deformaciones fueron dadas para los cables y de eso dependía el movimiento de la barra. Con esto damos por concluida la solución de nuestro ejemplo 3 de deformaciones. Muchas gracias.